there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Loren Larson, David Watts y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy felices y alegres de tenerlos con nosotros. Algunos tal vez dicen, bueno, hermano Swaggart, estamos aquí todo el día y estoy más feliz por eso, porque de eso es de lo que se trata. Gracias por estar con nosotros, porque ustedes son la razón por la enseñanza. Programa. Y, Loren, ¿tenemos campañas próximamente o no? No este fin de semana, sino que el siguiente, el 7 y 8 de octubre, voy a estar en Cuban, Missouri, con el pastor Mike Mouse at the Cross Family Worship Center. Por unas reuniones, vamos a comenzar el sábado en la mañana, el 7 de octubre a las 10:30 una enseñanza y a las 6:30 de la tarde para un servicio y el domingo a las 10 de la mañana. At the Cross Family Worship Center, Cuban, Missouri, el 7 y 8 de octubre. Dr. Watts. No en el momento. Joseph. Voy a estar en Hillsborough, Carolina del Norte, en unos días. El jueves comenzamos el servicio a las 7. Va a ser con Faith Love Community Church. El pastor Long. 2 servicios el jueves y el viernes en la noche. Y el 6 de octubre, una semana después, voy a estar en Boyd, Texas, Hilltop Assembly of God. Vamos a tener una campaña. Los dos son campañas, pero puede llegar temprano y quedarse tarde. Y espero que puedan estar con nosotros a las 7 el viernes. Dave. Amén. El jueves en la noche de esta semana, Charlotte va a estar en Spartanburg, Carolina del Norte, en Greenville área, el 28 de septiembre al 1 de octubre. Pues el viernes a las 7 de la noche, Church, Nicky Corbin es el pastor. Puede llamar, es una conferencia de damas, 864-585-3006 o vaya a su página truthchapel.org. John. 2 campañas próximamente, hermano Swaggart. Una el 8 de octubre, servicio a las 10 de la mañana en Gaydon International Church en Gaydon, Louisiana, localizada en el 308 Main Street con el pastor Booton. Teléfono 337-625-2764. Para más información, octubre 20, 21 y 22 estaré en The Church en Sudlersville, Louisiana. Pastor Frank Rocco, localizada en el 6384 Mars Hill Road. Para más información, llamen al 724-446-1550. Un servicio el viernes a las 7, sábado 9 a.m. y domingo 10 a.m. Dr. Dupree. Sí, señor. El 20, 21 y 22 de octubre vamos a estar con el pastor Vernon Gross en la Iglesia de Dios en Holly Street en Atlanta, Texas. Viernes y sábado a las 6:30, domingo a las 10:30 y en la noche a las 6. Bueno, todas estas campañas, si ustedes pueden estar allí, tendrán la oportunidad, pues, de estar presentes y serán bendecidos. Así que hagan eso, planes de estar allí si les es posible. Dave, continuamos en el versículo 19 en el capítulo 1 de Efesios, por favor. ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? El poder para vivir una vida santa, aquellos que creen en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Por la operación del poder de su fortaleza. Funciona para nosotros de acuerdo a nuestra fe en la obra terminada por Cristo y de ninguna otra manera. Permítame decir lo siguiente mientras avanzamos. La única manera que la persona puede caminar en victoria ante el Señor, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, es el tener que su fe esté en la obra terminada por Cristo. La cruz de Cristo siendo el blanco de su fe, y eso constantemente, usted se encontrará creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Usted se encontrará siendo victorioso
donde anteriormente habrá sido o había sido un fracasado o había fallado. Su victoria depende del blanco de su fe y el blanco de su fe debe de ser Cristo y este crucificado. ¿Entienda usted eso? Jesús pagó un precio grande en la cruz del Calvario por nuestra victoria y nosotros no debemos ignorarlo. Y yo sé que muchos de ustedes no han escuchado esto anteriormente en lo que refiere al blanco de su fe, pero considero que es el aspecto más importante de su vivir para Dios, es el blanco correcto de su fe. La mayoría de los cristianos tienen su fe en ellos mismos, y eso es una pérdida de tiempo. O tal vez lo tienen en otras cosas que otras personas ya han hecho de otra manera, y eso es una pérdida de tiempo. La única cosa que Dios honra es, escuche bien, el blanco de su fe que sea Cristo y este crucificado, y eso exclusivamente. Siendo así, entonces usted caminará en victoria ante el Señor Jesucristo. Le estoy diciendo algo que yo he vivido, algo que yo he comprobado. No es algo que yo simplemente leí en un libro en algún lugar, sino que es eso que yo he comprobado en mi vida personal. Y yo quiero que usted lo compruebe en la suya también. Así que, caballeros, ¿de qué estamos hablando? Esa fortaleza, ¿qué es eso? Hermano Swagger, esa es la obra del Espíritu Santo. Con respecto a Así es. la vida del individuo, en la salvación, el individuo es regenerado, recreado, santificado y definamos es un momento. El término santificado significa ser apartado, pero Dios no aparta para sí mismo aquellas cosas que no ha libertado del dominio del pecado. Entonces, para ser santificado, o el ser santificado, significa que la unión con Cristo le ha dado el estatus de la unión y de la libertad del agarre del pecado. Y esos son los 4 agentes del pecado que la Biblia menciona: la carne, el mundo, el diablo y la naturaleza pecaminosa. El poder del pecado es roto sobre nosotros y desde ese momento en adelante, al avanzar en la santificación y al mantener nuestra fe en Cristo, lo que Él ha hecho, este gran poder que vive en nosotros es el que nos equipa, haciendo que vivamos de una manera santa, que vivamos como debemos vivir. No es perfección, pero mientras que nuestra fe esté en Cristo y el crucificado, el poder del Espíritu Santo se expresa en nuestro ser interno para renovarnos día tras día, para poder dejar los estilos de vida antiguos y adoptar el carácter de Dios y su naturaleza. Y este es un aspecto nada más, pero creo que el aspecto primordial de la salvación y una de las claves principales de la cruz. El Señor me mostró esto poco a poco. Primero que nada, Él dijo línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Así me lo dijo el Señor. Es exactamente como Él ha presentado esta palabra a mi vida. Un poco aquí, un poco allá. Así que las cosas que les estoy diciendo no llegaron a mi vida la semana pasada. Y eso ha sido un proceso, un mover de Dios de 25 o 30 años. Y yo sé que la noche cuando esto sucedió, cuando comenzó, porque Él me dijo, yo te voy a mostrar cosas del Espíritu Santo que tú ahora desconoces. Inicialmente yo pensé, bueno, pero es que el Espíritu Santo es Dios, hay todo tipo de cosas de Él que yo desconozco. Pero sabía que el Señor me estaba hablando de vivir una vida victoriosa, eso lo entendí y sabía que a eso se estaba refiriendo. Varios meses pasaron y no sucedió nada, no había recibido nada, y yo empecé a orar. Señor, tú dijiste que tú me mostrarías cosas que yo desconocía. Y yo sé que hay todo tipo de cosas que yo desconozco, pero yo no he recibido nada que yo pudiese recordar. Y él me respondió línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Y yo pensé, este es el versículo más extraño y la respuesta más extraña que me da el Señor. Y yo entonces entendí luego,
lo que quería decir. La pregunta es, pero ¿por qué esperó tanto tiempo Dios para darme la palabra? Yo realmente no lo puedo explicar, no lo sé. ¿Por qué esperó tanto tiempo para decirme línea tras línea, renglón tras renglón? ¿Por qué tomó tanto tiempo? ¿Por qué fue de esa manera? Yo quisiera poder responder, pero no puedo, realmente no lo sé. Sí sé que todo lo que el Señor hace es para nuestro bien, siempre. Él lo hace correctamente, Él no comete errores y, y realmente recordando, ahora tengo un poco más conocimiento de lo que tenía en aquel momento y, y Él ha hecho exactamente lo que Él dijo que haría, línea tras línea, renglón tras renglón. Entonces, le doy gracias a Dios por eso. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino y la mano de Dios en toda mi vida veo. Y la razón de mi alegría, la razón es esta, y es que el consolador está conmigo. Ajá. Él permanece, sí permanece, el consolador permanece conmigo. Me regocijo día y noche desde que he encontrado este camino, porque el consolador mora conmigo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Y Él me ha mostrado cosas que yo nunca soñé que vería. Nunca pasaron por mi mente. Cómo yo le doy gracias y le exalto por ello. Y Él me dijo recientemente, una de las razones que ha tomado tanto tiempo es porque es para toda la iglesia. No es solamente para ti, Swagger. No solamente es para el centro familiar de adoración. Es para todo el mundo. Todo el mundo. Y debe de ser correcto. Debe de ser correcto. Y sé que cada vez que yo trato de hablar del tema, siento su presencia. Y yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias porque Él hizo eso y por la manera en cómo Él lo ha hecho y lo sigue haciendo. A Él le doy la honra y la gloria. Hermano Swagger, lo que usted ha descrito es la intención del Espíritu Santo y sé que cuando hablamos de poco a poco, o cuando decimos que ojo no ha visto, oído no ha oído lo que Dios ha preparado, todo el mundo lo quiere ahora mismo. Ahora, hay una realidad en este texto que se nos ha dado un reservorio de poder, pero hay un aspecto de poco a poco en la vida de cada creyente y el Espíritu Santo tiene la intención de que nuestros ojos sean abiertos primeramente, porque está hablando de este gran poder. Bueno, Él está diciendo que Él quiere que nuestros ojos, como se dijo, se abran poco a poco, mandamiento tras mandamiento. Él va a enseñarnos un poco más de la gran victoria Así que es. si estamos dispuestos a que se nos enseñe y si estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos muestre poco a poco, Él le dijo eso a su pueblo cuando llegó a la tierra prometida, que Él no se va, que Él no lo va a hacer de un día para otro. Así es. Él dijo Así que a es. menos que la tierra los trague o algo así. Él dijo, poco a poco se las daré. Y ese es el proceso, como usted lo ha descrito. No podía dejar de pensar en la escritura que papá citó anteriormente en la semana. Ojo no ha oído, ojo no ha visto, oído no ha oído las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aquellos que le Pero el aman. Espíritu de Dios lo ha revelado a nosotros por su Espíritu que Él nos ha dado. Así que cuando vemos este pasaje y cómo Pablo describe qué tipo de poder está presentando, pone a Cristo, enmarca a Cristo en una posición de total victoria y autoridad sobre todos los principados y sobre toda autoridad y dominio. Y como Él ha puesto todas las cosas, cuando Él dice todas las cosas, no anda con rodeos, todas las cosas han sido puestas bajo sus pies. Entonces, cuando el Espíritu Santo llegue y le inspire a predicar una noche, así como lo hizo con papá, tal vez le puede hacer decir algo así. Todos y cualquiera pueden ser libres de todo y de cualquier cosa. Y lo he escuchado decir una y otra vez. ¿Por qué? Porque poco a poco el Espíritu Santo muestra
que no hay límite a la victoria de la cruz. Así es. Muy Si bien. usted lo muy pone bien. en la lista y es algo que Él ha conquistado, es algo que Él ha puesto bajo sus pies, entonces la gran grandeza de su poder incluye eso mismo de lo que usted está, con lo que usted está luchando, esa atadura, ese pecado. Y si está bajo sus pies, entonces usted lo puede tener. Si está bajo sus pies, usted puede caminar en esa victoria. Pero la verdad es que lo difícil es que nosotros lo veamos poco a poco. Y es algo que nos quiere dar. No es algo que Jesús hizo por sí mismo. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo a favor de la iglesia y lo hizo a favor de usted y de mí. Es poder que necesitamos y estamos tratando con el poder de las tinieblas y están trabajando en amén. serio. No es una broma o un juego. Es poder que necesitamos en contra de estas fuerzas. Y es el único poder. No hay otro. El único poder que obra y trabaja en contra de los adversarios que así es. enfrentamos. El hombre caído no tiene fuerza en sí mismo. Y dense cuenta que estamos hablando de, Bueno, es que el cristiano en sí mismo no tiene fuerzas. sí, ese es el punto de vista de Pablo de sí mismo. Oh, miserable de mí, soy carnal vendido al pecado. No hay nada bueno en esta carne. Ese es su análisis de su misma persona, no del hombre de la creación nueva que tiene un gran poder, sino que eso es lo que debemos nosotros pensar nosotros también. Pablo nos está enseñando que hay un poder más grande disponible y es el mismo poder, y estoy ya saltándome al próximo versículo, pero es el poder que resucitó a Cristo de los Así muertos. es. Pablo lo diría otra vez en Romanos capítulo 8, 9, 10 y 11, y nos habla de el poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Y una vez más quiero enfatizar que esto es poder hecho disponible desde la redención, desde la salvación, desde el momento en el que el pecador le dice sí a Jesús. Pero nosotros tenemos que entender que cuando habla de conocimiento, no es algo que él simplemente le quiere mostrar, él quiere que usted lo viva. Y ese es el punto de esta oración. No es algo automático, no es algo que, bueno, Pablo estaba diciendo, eran salvos, pero solamente han abierto la puerta. Hay muchas habitaciones que aún no han estado abiertas, no se han abierto. Así que tal vez tenga una idea sobre este poder, pero la palabra conocimiento, ciencia, habla de un conocimiento vivido. Pablo dijo, mi determinación en mi vida es vivir, experimentarlo en el poder de su resurrección. Él lo dice que seamos conformados a su muerte. ¿Por qué le está diciendo esas palabras? Porque la puerta se había abierto un poco, pero el Espíritu Santo la puede abrir más. Así que es un conocimiento que solamente llega, que solamente se puede vivir poco a poco. Así es. Él le está hablando a cada cristiano en el planeta diciendo, hay cosas del Espíritu Santo que no conoces. Así es, así es. Bueno, Muchos La mayoría. cristianos no entienden el poder que viene de la resurrección de Cristo. No lo entienden. Y aquellos que sí, realmente lo conocen muy limitado. Los seres humanos, lo mayor que se puede sufrir es la muerte. Hay una finalidad en ello. Pero nos dice aquí en el 19 y 20, de acuerdo a su poder que Él demostró cuando Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Él le ha dado al creyente, cuando son salvos, la habilidad de vencer el pecado. Y eso viene solamente de Dios, solamente viene a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Y nosotros tenemos que crecer en ese conocimiento. Para lo que ya se ha dicho, solamente podemos hacerlo un poco a la vez. Bueno, nosotros lo vemos y decimos, bueno, sabemos que Él tiene un conocimiento, pero ¿cómo transferimos eso a mí mismo o a nosotros mismos? El Espíritu nos lleva a toda verdad, Él empieza a obrar en nuestras vidas, pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que estudiar para mostrarnos aprobados, ¿no? Para trazar la palabra de verdad correctamente. Eso le decimos al pueblo semana tras semana, mes tras mes, que Cristo y este crucificado debe de ser blanco de nuestra fe. sí, Y eso es claro, eso es algo que no hay titubeos, no es algo que sea opcional, es el fundamento. sí, así es.
Si no se tiene eso como un fundamento, entonces todo lo demás Nada se sale más, del sí. lugar. De lo que estamos hablando aquí es del poder más grande que existe. Así Cada es. uno de nosotros conoce el poder del pecado. Hemos sido dominados por el pecado y hemos hecho todo lo que podemos hacer para tratar de vencer eso. Y hemos fallado una y otra vez. Así Pero es. este es la grandeza de su poder. No es nuestro poder, es su poder que Él nos ha dado a nosotros para vencer el poder del pecado que existe en la vida de todo el mundo. Una Una gran de las realidad. cosas que no hemos extraído del texto, aunque se ha dicho, dense cuenta que hemos dicho este poder para nosotros que creemos. Este es el calificador. ¿Que creemos en qué? ¿Que creemos en qué? Esa pregunta se tiene que contestar. El poder no se va a exhibir en nuestra vida a menos que nuestra fe tenga como objeto Cristo y lo que Él ha hecho. Si nuestra fe está en nosotros mismos, si está en nuestras obras, en nuestras disciplinas, si está en nuestros estudios, en nuestra vida de oración, en nuestra asistencia a la iglesia, este poder no va a estar disponible a nosotros. Pero Así cuando es. nuestra fe sea puesta y centrada en Cristo correctamente, confiamos en Él y lo que Él ha hecho, entonces el Espíritu Santo tiene la libertad de exhibir en nosotros el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Pero, Lauren, la gente no sabe eso. Es desafortunado, en mi propio ministerio personal, puedo ver yo a gente que ama a Dios y que se han desviado un poco, que hicieron algo fuera de su carácter, fueron y cometieron un pecado, confesaron y jamás lo primero que debe llegar a nuestra mente es muy bien, bueno, ¿será que nos desenfocamos del objeto correcto de fe o no? ¿Por qué fue que nos desenfocamos? ¿Por qué nos desviamos? Eso jamás cruzó por mi mente en mi ministerio pastoral, porque cuando uno estudia consejería pastoral o cómo ayudarle a la gente, simplemente es algo que tiene que enfatizarse cuando tenemos problemas en nuestras vidas. Si nosotros nos hemos desenfocado del objeto correcto de fe o no. Cuando estas cosas suceden y Pablo ora por los efesios, por su victoria. Creo que mucha gente estaría de acuerdo completamente de la grandeza del poder de Dios y de los que creen en el poder que resucitó a Cristo de los muertos para su salvación, pero no aplican eso a su santificación y su caminar con Dios. Inmediatamente comienzan a tratar de hacer diferentes cosas que son lejanas a esta fuente de poder dependiendo de nuestra carne, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, pero no el conocimiento del que estamos hablando aquí. Dave, la razón es que los predicadores, nosotros podemos hablar de ellos, pero esa no es la respuesta. Es que no saben. Correcto. Mucho de eso es ignorancia. Simplemente no saben. No es una pregunta de que no sepan. Seguimos nuestras tradiciones, lo que se nos ha enseñado y lo que el pastor ha dicho, en vez de entrar a la palabra de Dios, permitiéndole al Espíritu Santo obrar a través de nosotros. Tal como gente que ve el programa debe tomar notas de lo que se dice y regresar a leerlo y estudiarlo. Doctor Dupree, yo creo que tienen que tener a alguien que les enseñe esto a Sí, ellos. es la naturaleza de la revelación. Esa es la naturaleza de la oración de Pablo. Tenía que ser revelado a él. Y él no enfatizó esto fuertemente. No lo hubiera enfatizado si no hubiera experimentado una revelación tan grande. Probablemente hablamos de eso ayer, ustedes hablaron de esto, yo no estuve aquí. Los ojos de nuestro entendimiento siendo una luz, esa es la revelación de la que están Correcto, hablando, sí. ese entendimiento que viene de manera sobrenatural, no solamente por lo que usted lee, pero el mensaje de la cruz que le toca de una manera sobrenatural, Se ha ¿no? dicho muchas veces, hermano Swagger, papá, ustedes han dicho esto, que Dios nos da cosas grandes a veces que no entendemos, obviamente todo el tiempo. Él nos da la victoria antes de que podamos comprender todo lo que Él nos ha dado. Entonces, en esta revelación, en esta experiencia, Él realmente está revelándonos lo que Él ya ha hecho.
Y Él está abriendo nuestros ojos. Es algo un poco gracioso porque al grado que la victoria en el primer día para la experiencia de salvación fue automático. Él, él me plantó en Cristo, Él me puso en Él. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero yo creo, como papá ha llegado a ver y ha platicado en su experiencia de salvación muy a menudo, pero usted no lo conocía primero. No lo sabía, tuvo que llegar a ver el gran plan de Dios y lo que hizo en usted el primer día. No lo vio eso al principio. Entonces esa revelación Bueno, no lo podía no lo ver. podía No lo ver, podía ver. como muchos de los que nos escuchan hoy no pueden ver más allá del problema o el fracaso. Pero hay una revelación en esa supereminente grandeza de su poder. Él quiere que nosotros digamos, yo ya he recibido. Dios dice, yo ya he puesto este poder dentro del creyente que ha nacido de nuevo. El requisito para ese poder es creer. Entonces, es un poder sustancial cuando uno ve el carácter de Cristo que es pintado, perdón, aquí mismo por Pablo. Lo que él hizo cuando lo resucitó de la muerte, lo sentó por encima de principados y potestades. Un lugar total de dominio y victoria, autoridad. Y continúa y dice que todas las cosas siendo puestas. ¿Por qué pierde el tiempo? No está perdiendo el tiempo, pero ¿por qué nos dice esto? Está conectando el poder a la victoria de Cristo. Y Él está diciendo, ustedes se han hecho más que conquistadores, han podido ser puestos en Él y ahora son coherederos, participan en una victoria que no ganaron, pero se benefician en la victoria que Él ganó. Y ustedes poco a poco, de acuerdo a cómo el Espíritu Santo les enseña y abre sus ojos, pueden llegar a ver cuán sustanciales, cuán maravillosos, cuán magníficos la victoria de Cristo que Él ganó en el Calvario realmente es. Y ese es un beneficio para cada creyente si le permitimos abrirnos los ojos. Más que un beneficio, es vida o muerte. Eso, sí, correcto. Importante. Pero miren, una de las cosas que reconocemos es que la gente no tan frecuentemente pasa por encima de aquel Eso es hombre verdad. que les está enseñando y está diseñado para que el pastor, maestro, evangelista, líder, profeta, sea el líder espiritual de la iglesia. La revelación puede suceder y ha sucedido sin que la persona nos hable, nos predique. Lo hemos experimentado todos nosotros, pero la metodología más fácil para explicar lo que alguien puede experimentar, lo que Cristo ha hecho y lo que el objeto de fe puede llegar a ser, es tener un ministro del evangelio declarándolo, permitiendo que la gente lo escuche y lo busque, que vean qué es lo que la Biblia dice. Bueno, lo que el Señor nos ha dado, lo demanda que lo entreguemos a las Correcto. personas, ¿no? Y que el pueblo escuche lo que se está diciendo. Entonces, esa es la manera de instruir, esa es la instrucción. El Espíritu Santo lo ilumina la vida de cada corazón, de cada individuo. Y cuando usted le está enseñando a alguien algo, que ellos van a tener que deshacer su manera de pensar. Sí, y esto es parte del proceso también. Sí. Ahí es donde yo estaba. Tuve que deshacer mi manera de pensar. Yo soy una persona que aprende auditivamente. Cuando escucho las cosas y escucho discusiones y enseñanza, yo recuerdo las cosas mejor que solo leyendo y absorbiéndolo así. He tenido que leer muchos libros en mis estudios, pero aún así, si lo escucho, suena mucho mejor y el mensaje de la cruz fue algo que escuché predicarse, pero lo escuché con mis oídos naturales, pero luego me impactó como un rayo de luz espiritualmente hablando. Entonces, escuchando la predicación clara fue lo que me afectó a mí y que hizo que yo analizara lo que yo había creído y pensado y si este mensaje era lo que Pablo había enseñado o no, y si era el orden de Dios para la victoria o no. Y mientras más comencé a investigar, más me di cuenta y más el Señor me reveló que habían cosas que yo había tenido en mi corazón y que había creído y que no eran correctas. Bueno, ahora no puedes ver porque, o puedes ver Exacto, y porque después uno todos lo quiere que todo el ven. mundo lo vea. Sí. La gente realmente en la enseñanza, mucha gente no le gusta la enseñanza
y olvidan que Jesús, su ministerio, cuando vemos y buscamos en Mateo y Lucas, era enseñanza, predicación y milagros. Y a la gente le gusta la predicación porque disfrutamos entrar en el servicio, emocionarnos, sentirnos bien e irnos. Pero como usted lo dijo cuando abrió la programación hoy, esa enseñanza es línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Entonces, la enseñanza es lo que establece ese fundamento en nuestras vidas. Así es. Por eso, muchas veces es más fácil decir milagros, o ver milagros en otras naciones que aquí en los Estados Unidos, porque en las otras naciones no tienen que vencer a mucha de la enseñanza de que Dios no lo hace hoy día. Les dice Dios sana y ellos lo creen. Le dice Dios salva y ellos lo creen. Aquí es casi como que tiene que desconstruir para reconstruir. Está en lo cierto. Es renglón tras renglón, renglón tras renglón, ¿verdad? O mandamiento tras mandamiento. Bueno, vamos al próximo versículo. Versículo 20. Sí, Lo cual Dios el Padre. abrió en Cristo, resucitándole de los muertos. Lo que Él hizo por el poder del Espíritu Santo, y eso es lo que el doctor Dupree nos estaba diciendo hace un momento atrás sobre la resurrección. Y colocándole a su diestra en los cielos. Se refiere esto al lugar más alto de honor, dignidad y autoridad. Y significa que el sacrificio de Cristo fue totalmente aceptado. Y entonces el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, ¿correcto? Amén, sí. Y Él tiene el lugar más alto de honor, dignidad y autoridad, porque Él pagó el precio que se debió de haber pagado, total y completamente. Y alguien dijo que no tiene un pecado que por el que Jesús no haya Bajo sus pagado. pies. Todo está bajo sus pies. Así es. Eso es lo que Joseph estaba mencionando anteriormente. El dominio, la autoridad, el honor, la confianza, la victoria. En esta posición que Cristo tiene es lo que nosotros llegamos a compartir y a presentar, la autoridad y la victoria y el poder que Él tiene por lo que hizo en el Calvario. Pero tiene que hacerlo a su manera. Así es. No va a funcionar de otra manera. Y si podemos tener a predicadores, y gracias a Dios que tenemos algunos que están escuchando esta palabra y este mensaje y lo están aceptando. Puedo verlos rasgando el piso con las uñas porque saben que es correcto, pero se rehúsan y va en contra de mucho que se les ha enseñado. Hermano Swagger, creo que, mire, honestamente, estamos entrando a un margen de tiempo en el que la mente de los ministros, tal vez que hace 25 años que fue la respuesta inicial, pero hay varias cosas que yo siento que el Espíritu Santo está haciendo. El fracaso siempre nos prepara para recibir lo que no conocemos. Y yo siento que eso va a continuar creciendo entre los cristianos y predicadores cristianos que no conocen o entienden el mensaje de la cruz y que han rechazado. Yo temo que eso va a suceder. Pero lo otro es que lo que los predicadores han sostenido no funciona. No está haciendo lo que ellos dicen que estaba haciendo. Y no está completándose en el pueblo. Las denominaciones pentecostales están en peligro en todo el mundo. Así es Y verdad. es simplemente porque lo que nosotros hemos tenido ha sido incorrecto, no está bien. Y cuando el sistema en el que usted está no funciona, comenzamos a buscar y yo creo que de lo poco que yo puedo llegar a ver, que hay mucha gente. En mis viajes ocasionalmente nos topamos con gente, por ejemplo, este fin de semana pasado, un individuo de cierta denominación me dijo, ¿sabe? Realmente me gustaría que regresara y tuviera una conferencia pastoral en esta área porque nuestros pastores están desesperados por esto.
yo creo que hay un deseo por este mensaje y la instrucción de los ministros, que creo que hay un lugar ahora mismo que ha sido establecido, no tanto por cualquier otra cosa más que porque Dios prepara los corazones a través de dificultades y fracasos. Y hermanos, miren, cuando el barco en el que usted está se está hundiendo, usted busca un salvavidas y lo tenemos. Así es. Cristo Así es. ha preparado para nosotros lo que podemos tener y yo simplemente creo que hay más corazones cada día que están sintonizados y que están encendidos y que están agarrándose de la oportunidad para soltar algo que no está funcionando. El proceso que han tratado de usar no está funcionando. Y en otra parte también tenemos que mencionar, y no debemos olvidar esto porque es muy importante, el hecho de que tenemos un grupo de personas quienes están en la misma barca, pero creen este mensaje. Sí, correcto. Ellos están luchando y pensando, bueno, pero ¿qué? No he visto una mayor victoria todavía. Y, y ellos, pues, ellos dicen que lo creen, pero a veces le hace pensar, bueno, es que la naturaleza uno puede aprender muchas maneras, ¿no? Y yo en el mundo de negocios tengo amigos que me dicen que hubo una señora que se unió a su programa y ella estaba tan emocionada de cuánto dinero se ganó el primer año o segundo año, y él la miró y le dijo, felicitaciones por terminar el primer año, la mayoría no lo hace. Y la realidad es que la gente en su totalidad típicamente quieren las cosas inmediatamente y si no lo reciben, entonces dicen eso no funciona. Y así es la naturaleza, ¿no? Usted lo puede ver de distintas maneras, pero Sí. cuántos cristianos han dicho eso escuchando el mensaje de la cruz y dicen, bueno, tal vez trabajo para el hermano Swagger, funcionó para el hermano Swagger, pero para mí no. Y aún será porque nosotros luchamos con yo quiero las cosas ahora mismo, cuando el Espíritu Santo dice, no, poco a poco te traeré a la tierra y te voy a enseñar a caminar, te voy a enseñar que yo soy mayor que toda batalla que enfrentas. Sí, amén. Lo primero que tenemos que entender es el blanco correcto de la fe. Eso es lo que tenemos que aprender y entender. Y ese blanco de la fe es Jesucristo y este crucificado. No cambia. Punto. Y, y esto quiere decir que el blanco de nuestra fe no está en nosotros mismos, no está en nuestra iglesia o en nada más que podamos pensar, sino que está en Cristo y este crucificado. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Y siendo este el caso, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y que no obrará fuera de esos parámetros, empezará a obrar en la vida de esa persona. Y si ellos pueden ver su situación, entonces encontrarán la razón de ese fallo, que será, porque es que no tienen la cruz de Cristo como el blanco de su fe. Sí. Todavía estaban ellos en Y ellos tenemos mismos. que ir a la pausa en un momento, pero quiero mencionar esto. ¿Qué significa hacer algo el objeto de la fe? Hacer a Jesucristo el objeto de la fe, lo que Él ha hecho. Literalmente indica que hay una confianza como de niño y una dependencia como de niño sobre su habilidad de suplir la necesidad y el hecho de que Él lo ha garantizado a través de lo que Él hizo en el Calvario. Esa confianza como de niño no siempre es fácil de obtener, tiene que desarrollarse. Entonces, la respuesta teológica es, objeto de fe es Cristo, sí, ya lo entiendo, pero la realidad es que aún existe ese problema de la dependencia y confianza y tiene que estar conectado a ese objeto de fe. Es que no solamente es en Cristo, es Cristo y este crucificado. Correcto, pero es hacia Cristo, no las obras. Cristo, lo que Él hizo, Así es. no lo que usted hace. Y una vez más, una dependencia de eso es difícil. Proverbios dice, confía en Jehová con todas tus fuerzas y no dependas de tu entendimiento. Eso es algo difícil a dónde llegar. Así que aun cuando tenemos la teología bien, la realidad que lo hace
suceder y lo hace real es esa dependencia y confianza como de niño, esa humildad y consistencia en esa dirección y una victoria también. Tenemos que ir a la pausa, pero también es un gran comienzo para ver que esa fe, de hecho, está descansando en Cristo y lo que Él ha hecho. Una fe como de niño. Fe como de niño, así es. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Bueno, estamos de vuelta. Bastante curiosa esta situación. Aquí me han estado atacando, damas y caballeros, pero bueno, tengo que soportarlo. Y todas esas situaciones. Pero bueno, perdónenlos. Eso es algo que el Señor requiere de nosotros, que perdonemos. Déjanos saber si quiere que recolectemos esa ofrenda para los niños. Sí, sí, yo lo voy a dejar así. Sí, mejor no. No se puede decir. Bien, Dave, el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y dominio. Vamos a hablar de eso un momento. Eso nos dice que cada una de esas cosas están derrotadas, Sí. ¿no? Porque está diciendo por encima Sobre todo. de todo principado, poder y potestad, dominio, y todo nombre que se menciona no solamente en este mundo, pero en el venidero. Cuando nos fijamos a nuestro alrededor, vemos estos poderes, potestades, trabajando en las vidas de la mayoría de la gente. El diablo está vivo y obrando. Y él está destruyendo. Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Y él está destruyendo a familias, vidas, cuerpos físicamente. Naciones completas. Sí, así es. Él está obrando en esta nación para tratar de destruir, está tratando de destruir Así a la es. iglesia en esta nación. Y él está teniendo éxito, Así es. pero hay un poder más grande. Y depende eso de nosotros, Sí, el promover ese poder, ¿no? permitirle a él obrar en y a través de nosotros. Bueno, muchos cristianos hoy día que se quejan que todo lo que sucede en el mundo y hablan de cómo la iglesia está siendo perseguida y qué difícil hoy día es vivir para Cristo. Ellos casi es como que están están levantando sus estacas y cerrando las puertas. Y este no es el momento más difícil para vivir para Cristo. Este es el tiempo para que nosotros como cristianos nos paremos y tomemos nuestra autoridad, que solamente viene por la obra que Jesús hizo en la cruz a través de su muerte y resurrección. Y que nosotros que podamos enfrentar esos principados y potestades. Entonces, y que demostremos el amor de Cristo, demostremos el poder de Cristo para libertar a los cautivos, porque es Cristo quien liberta a los cautivos. Pero nosotros tenemos que estar predicando, enseñándolo, y tenemos que estar, no tenemos que disminuir, debemos de avanzar, ¿no? Así es, correcto. Debemos de avanzar. Pero hay muchos cristianos aún pentecostales que lo están haciendo. Y no debemos de hacerlo. Debemos de estar firmemente en la firmeza de la cruz. Amén. Sí. Usted y el doctor Watts, ustedes están en una denominación, bueno, en las denominaciones pentecostales grandes más que nosotros.
¿Y será que habrá una señal de un avivamiento, un mover de Dios en esas denominaciones? Sí, that's right. Ahí he hablado con un supervisor, he hablado con un obispo, de hecho, ayer, y él cubre un territorio bastante amplio y los ministros tienen hambre por un mover de Dios, tienen hambre para ver a Dios moverse, pero como dijimos anteriormente, tenemos que tener la enseñanza correcta, tenemos que entender que, bueno, como Lauren estaba compartiendo con nosotros de Dakota y Montana, ellos allí tienen hambre por lo que Dios está haciendo. Es que están buscando a dónde van a ir y cómo lo van a hacer. Y por eso los ministros, mire, por ejemplo, este fin de semana se salió a predicar, los ministros están empezando a llegar. Cuando yo fui a Pensilvania, había ministros que llegaron y decían, tenemos hambre de escuchar esto, tenemos hambre de que se nos enseñe. Recibí una llamada ayer de un pastor en Texas que me decía, hermano, necesitamos ayuda. Así que cuando nosotros llevamos esto al aire, obviamente no podemos ir a todo lugar, pero la televisión puede ir a lugares donde nosotros no podemos Sí, llegar. así es. Pero creo que, y una vez más, yo sé que hay excepciones en cada denominación, pero lo que yo estoy viendo es una reducción de la expectativa pentecostal en el Pentecostés. Y mucho de eso, hermano Swagger, simplemente es porque, bueno, creo yo que tenemos un conocimiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que es poder para servicio, es esencial, queremos ver eso en cada vida, pero el poder del que hemos estado hablando para la vida diaria no es entendido. Y de hecho, como dijo el doctor Watts, muchos en las asambleas, y estoy seguro que la iglesia de Dios es igual, ven a la experiencia pentecostal como una fuente de vida y victoria en vez de salvación, Y no y no vale, está y no funcionando. funciona, ¿no? Cuando, mire, cuando usted dice, cuando usted transmite por televisión y dice, 1999 cambiará su vida, y la gente lo compra, lo cree durante un tiempo y no funciona. Básicamente, si usted permite que esa ilustración ridícula se iguale a lo que proclamamos, no funciona. No se trata de que el bautismo del Espíritu Santo no funciona o no es real, pero no es para lo que ellos proclaman que es. No puede ser lo que ellos proclaman que dicen que hace. Pero están dejando fuera aquel que pagó el precio. Bueno, eso y el entendimiento del Espíritu Santo relativamente a la salvación, el poder que hemos estado estudiando, la grandeza de su poder comienza en la redención y es mantenido Sí. por fe correctamente centrada. Y cuando nosotros añadimos el bautismo en el Espíritu Santo, tenemos el fundamento correcto, el carácter de Cristo que es formado en nosotros y el poder para compartir el Evangelio y los dones que nosotros creemos que aún son para hoy, ahora combinados juntos de una manera poderosa y con el paquete completo. Pero los creyentes solamente reciben la mitad del mensaje y eso no puede mantener el cristianismo. Bueno, uno de los problemas que hemos visto a lo largo de los años es que tratamos de reducir el mensaje a una fórmula. Y si decimos, si usted hace estos 7 pasos, va a caminar entonces en victoria. Así que la gente trata esos 7 pasos pensando, bueno, cuando yo termine el número 7, será algo automático. Sí, Hubo una señora que me escribió recientemente y estaba diciendo que, ¿cómo se llama? La vida con propósito, sí. Y que tenían allí 5 pasos de algo que tienen que hacer. Ya hice los 5 pasos, ¿ahora qué voy a hacer? 40 días y ahora qué. Sí, no se dan cuenta que debe ser una relación, Así debe es. ser la realidad de lo que Cristo ha hecho. Que la podamos vivir en nuestra vida diariamente a través del poder del Espíritu Santo. Ello- Creo que desafortunadamente hay una generación de personas que tiene hambre por el mover del Espíritu, pero están buscando las señales y los prodigios, no están buscando a Cristo, están buscando la manifestación
del Espíritu están queriendo decir, bueno, tuvimos un avivamiento poderoso, Dios se movió, pero no dependen de Cristo. Yo solo puedo hablar por la denominación en la que yo estoy. Desafortunadamente, tengo un punto de vista muy, bueno, no me gustaría decir que muy feo, pero no causa mucho ánimo. El problema es que si no estamos enfocándonos en la cruz y no predicamos el mensaje de Cristo y el crucificado, solamente hay un 37% de los pentecostales que dicen que han hablado en lenguas en el último año, entre 37 y 41% de acuerdo a el grupo de investigaciones Barna estudiando el pentecostalismo. Así que si no estamos enfocando y predicando el mensaje de la cruz como nosotros lo hemos dicho, entonces, ¿qué estamos enfatizando y qué es lo que estamos enseñando? Y esa es la pregunta que yo me encuentro al estudiar la iglesia moderna. ¿Qué es lo que estamos enfatizando? Porque si nosotros estuviéramos ignorando la cruz, si no entendiéramos la cruz en las asambleas de Dios, lo cual originalmente sí, pero nos alejamos de ellos y no entendemos, pero enfatizamos de más el bautismo, que es un problema a veces, pero ahora ni siquiera creo que estamos enfatizando el bautismo, estamos enfatizando además todas estas otras cosas. Cuando haces eso, la solución aún, la fe empieza a disminuir y eso es lo que yo estaba tratando de decir. Ese es el problema, porque la fe está en eso, no está funcionando eso para la victoria. Entonces, Bien, califiquemos eso porque en la Iglesia de Dios en Cristo, cuadrangular, asambleas de Dios, hay personas salvas allí, maravillosas y llenas del Espíritu Santo. No estoy disminuyendo y cuando nosotros hablamos de un grupo, realmente hay excepciones en cada grupo. no se puede generalizar. Sí, pero tenemos que tratar porque lo que queremos hacer es que, bueno, no me interesa destruir denominaciones, yo quiero fortalecer a la gente y creo que para Correcto. hacerlo hay que entender la base de la relación a través de la fe en Cristo y la cruz y nosotros queremos que todo el cuerpo de Cristo Sí. sea empoderado para compartir su fe. Necesitamos Así es, eso, sí, tenemos que pero la hacerlo así. realidad de las cosas es que la mayoría de pentecostales no pueden ver más allá del bautismo con el Espíritu Santo cuando leen la Escritura. Cuando leen esto, y esa es la realidad de todo, cada vez que el Espíritu se menciona, cada vez que el poder se menciona en su mente, ellos regresan al bautismo con el Espíritu Santo. Pero el reto es que Pablo no lo ve así. Pablo nos trae de vuelta a la experiencia de salvación y él nos trae de vuelta a nuestra unión con Cristo. Ahí es donde recibimos esa grande y supereminente poder. De lo que está hablando ahí es la cruz. Está hablando de los resultados de la cruz, los beneficios del Calvario que recibimos por causa de nuestra posición, no por una experiencia. Nosotros no somos cristianos de segunda clase porque no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, eso no. Sin embargo, ese elitismo llega muchas veces de la comunidad pentecostal. Bueno, es la hermenéutica pentecostal, ¿no? El bautismo con el Espíritu Santo en todo lugar. Y antes de terminar, quiero decir que John y yo hemos hablado de esto anteriormente. Cuando hablamos de las denominaciones pentecostales y cuando yo hablo de mi denominación, en nivel local de la iglesia hay grandes pastores que están haciendo grandes cosas. Mi preocupación es más el liderazgo y, y la denominación y el liderazgo. Esa es la preocupación. Quiero decir que hay muy buenos pastores en las asambleas que se han conectado a este mensaje y entienden este mensaje. Mi reto es con el liderazgo de las asambleas de Dios y el entendimiento, ¿no? Y allí es donde nosotros necesitamos al Señor Tiene la que razón, Él así es. obre y transforme, porque el Señor todavía tiene un plan y un propósito, creo, para aquellos que se extiendan y acepten esto, pero aquellos que no, yo siento que van a quedar atrás. Bueno, estaría de acuerdo yo por la denominación en la que yo estoy ordenado, la Iglesia de Dios.
Estoy de acuerdo que hubo un periodo en el que todo el énfasis era, una vez que han recibido el bautismo, tienen ya la victoria. Hubo un tiempo en el que se creía eso, pero creo que están alejándose mucho de eso. Y gracias a Dios, nuestro liderazgo es muy abierto. Como ustedes saben, nuestro obispo, nuestro supervisor general ha estado aquí y ha predicado un 2 veces gran para hombre de nosotros. Dios. Él ha comenzado a tomar ese mensaje otra vez. Así que hay una apertura más el día de hoy, desde la jerarquía hasta abajo, que hubiera existido hace 15 años. ¿Es tan rápido como nos gustaría? No. ¿Sucede que todo el mundo acepta? No. Pero sí hay un movimiento de crecimiento. Así es. Pero en el Pentecostés, miren, hay un gran cambio, como el doctor Watts lo mencionó. Hay ministros hoy que debaten y dicen, bueno, el bautismo del Espíritu Santo, debaten hablar en lenguas, debaten si no hay problema con beber una copa de vino. Y esas cosas jamás debieron suceder en nuestras iglesias. Una vez más, queremos que el cuerpo de Cristo esté completo en lo que Cristo ha logrado. Cada denominación y cada creyente. Y una vez más, hermano Swagger, la respuesta es poner la fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz y buscar a Dios por sus dones y su poder para hacer lo que Él nos ha pedido hacer. Uno puede tener ambas cosas, vida y vivir y poder para el servicio, pero tienen que entender el objeto de fe, la necesidad de poner la fe en Cristo y el crucificado y como niño mantenerlo ahí. Nuestra fe no puede estar en nuestra denominación. No puede estar en nuestra denominación. A menudo he dicho que si usted va para el cielo, esa denominación, ese título de la denominación se va a quedar. Si se va a ir al infierno, se quemará, pero de cualquier manera lo perderá. Amén. Sí, tal como lo dijo. No tengo nada que agregar a eso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo le voy a pedir que él repita eso la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Creo que cosas se han dicho que eran necesarias y yo creo que se dijeron y la unción del Espíritu Santo estuvo allí. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.